Buenos días para los que no están aquí y están escuchando o mirando esta enseñanza. Muy buenos días. Qué bueno que se puedan unir. Les digo que en el mismo sitio donde ustedes se encuentran en la enseñanza, van a encontrar otras enseñanzas que tienen que ver con el libro de Gálatas porque lo vamos siguiendo de una manera sistemática. Hemos estado hablando sobre las promesas, sobre el hecho de cómo las tradiciones que nosotros tenemos están tan arraigadas que muchas veces no queremos salir de ellas, pero que básicamente Dios está diciéndonos, miren, necesitan pensar no como lo que ustedes les han inculcado, sino como lo que yo les digo. ¿Y por qué necesitan hacer eso? No es porque yo vaya a cambiar, no es porque yo vaya a ser mejor, no es porque me vayan a hacer amarlos más de lo que los amo, porque eso es imposible, es simplemente por su propia vida. Y la palabra clara es vida. Entonces, de eso estamos hablando y hemos hablado muchísimas cosas sobre lo que Dios ha establecido como promesas, pactos, quién es la simiente, etcétera. Vamos a empezar la de hoy en el versículo 18. Entonces voy a compartirles para que ustedes me puedan seguir. Ahí pueden leer bien. Un poquito más grande, hermano. Pues depende de la visión de cada persona. Bueno, Pero puedes voltear la pantalla y a ver. ponerlo horizontal. Se ve más. Así, sí. Sí, ok. Ah, estás en el teléfono. Ok, ok, ya. Sí, sí, que como yo Sí, yo estoy. estoy en el teléfono. Sí, 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 ok, Yo estoy fuera perfecto. Sí, ahorita. ya me acordé, sí. Ok, entonces aquí dice que fue la parte con la que terminamos la semana pasada. Porque si la herencia es de la ley, entonces ya no es por la promesa. Pero Dios la, la dio por gracia a Abraham mediante la promesa. Pero aquí lo interesante es, pero ¿qué fue lo que Dios dio? Bueno, si nos regresamos, es la herencia. Esto fue lo que Dios dio, la herencia. Pero lo que Dios dio o concedió a Abraham era la herencia y se la concedió mediante la promesa. Entonces, cuando nosotros leemos a Abraham, estamos hablando de el padre del pueblo judío. Y todos los judíos ven a Abraham como el padre y por lo tanto todos dicen somos hijos de Abraham. Lo van a encontrar en varias partes en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Somos hijos de Abraham porque Abraham es la cabeza y eso establece la etnia, el pueblo de Israel. Entonces, Dios le concedió la bendición a Abraham por la promesa que le había hecho. La herencia que le dio a Abraham no es por la ley. Entonces, acuérdense, Abraham, 400 años después, Dios da la ley, pero la promesa fue hecha a Abraham 400 años antes de haberse instituido la ley. Entonces, si la herencia no es por la ley, sino por la promesa, y la promesa le fue concedida a Abraham, y le concedió por esa promesa, le concedió la herencia, entonces, y es lo que obviamente sigue, entonces, ¿para qué la ley? ¿Para qué la ley? Es la pregunta que le sigue. Entonces, la respuesta es,
fue colocada fue colocada, eh, no, fue colocada en adición a la promesa, fue colocada en adición a la promesa a causa de las transgresiones. Miremos acá bien, hasta que viniera la simiente, aquella de quien habla la promesa, aquella de quien habla la promesa. Entonces, eh, eh, um, lo que está hablando en cuanto a el por qué, que es la parte que nos importa, es que la ley fue añadida para que se conociera cuáles eran las transgresiones que se hacían contra Dios. La rebelión contra Dios, aún desde Abraham y hasta el momento de la ley, todas las personas sabían que habían cosas que no se debían hacer y se hacían por conciencia y por las formas en que Dios había establecido cosas desde el principio en Génesis, cuando le hizo la promesa a la mujer que estudiamos la semana pasada. Y iba mostrándose cómo habían personas que seguían lo que los hombres decían que debían hacer y otras personas que seguían lo que Dios decía. A estos se les nombraba hijos de Dios, a los otros se les nombraba hijos de los hombres. Cada una de esas cosas establecía quién seguía lo bueno y quién seguía lo que no era bueno. Y obviamente por la maldad en el corazón del hombre, las transgresiones se empezaron a convertir en algo que era natural. Era natural pasar por encima de las cosas que Dios había establecido. Como por ejemplo, Dios había establecido una mujer para un hombre para una mujer. Empezaron a decir, no, yo puedo tener 3, 4 mujeres, 5 mujeres. Incluso si uno escucha a Abraham cuántas mujeres y concubinas tenía, luego incluso hasta los reyes tenían yo no sé cuántas porque era lo normal, aunque la ley no lo diga. Ok. Entonces, ¿para qué se dio la ley? Fue a causa de las transgresiones, para que las personas pudieran ver, miren, esto es lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. ¿Hasta cuándo esa ley tenía su añadidura a la promesa? Hasta que viniese la simiente. ¿Cuál simiente? Bueno, ya habíamos visto cuál es la simiente. Si ustedes pueden ver las letras en azul, ¿cierto? Sí, señor. ¿Pueden verla? Sí, señor. Sí. Ok. Entonces, la simiente, dice en el versículo 16, es Cristo. Entonces, ¿hasta cuándo fue añadida a causa de las transgresiones? Hasta que viniese Cristo, a quien fue hecha la promesa, dice aquí. A quien fue la promesa. Ok. ¿A quién fue que se le hizo la promesa? Abraham. ¿A quién? Abraham. Abraham, Ok. ¿Abraham iba a estar cuando la simiente llegó? no. No, obviamente que no. Abraham murió hacía más de, no sé, como 2000 años, o mil y pico de años. Abraham había muerto, no me acuerdo cuántos años. O sea que no, obviamente que no. Entonces, a quien fue hecha la promesa, ¿a quién fue? Si se le concedió a Abraham, A entonces Cristo, ¿a quién fue? a Jesús, Nosotros, No, a recuerden Jesús, bien. ¿A quién se le dio la ley? A a Israel. Moisés, a Moisés, Moisés. Ok, Moisés era del pueblo, ¿de cuál pueblo? Israel. Israel. Israel era hijo de, Ajá, Isaac. Abraham, era Abraham, Jacob. Jacob, ah, hijo de de Jacob, Isaac. Isaac, hijo de Abraham. 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 Entonces, la promesa que le dijo a Abraham es: a ti y a tu descendencia
Entonces, de Exacto. lo que estamos hablando es que esta ley fue dada al pueblo de Israel, porque a ellos fue hecho la promesa hasta que la simiente llegara. ¿A dónde? ¿A qué pueblo iba a llegar la simiente? Israel. A Israel. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Abraham, en ti, no tú, no tu hijo, en ti, en tu ADN, en tu ser, en Ujú. ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, la primera bendición era para el pueblo de Israel. Y esa bendición, ya nosotros lo habíamos visto anteriormente, fue el mismo Cristo. Era la única manera en la que podía haber una eh, una justificación para colocarse delante de Dios era que Dios mismo viniera. Ahora, he escuchado a muchas personas que hablan de Jesús, es alguien que Dios creó. Sí, claro, vino de mujer, pero, pero el Mesías no. Por eso es tan importante. Jesús, el hombre, nació de mujer, como todos los hombres, pero Jesús, Cristo, no, el Cristo es el Mesías. El Cristo es el Claro. Señor al que le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos a tus pies. Nadie se puede sentar a la diestra de Dios porque significaría que Dios le ha dado todo su poder, lo cual es imposible a menos que sea Dios. Ninguna criatura puede detentar el poder de Dios. De eso tenemos que estar muy conscientes. Así que la simiente de la mujer, Jesús, vino del pueblo de Israel, a quien se le dio la ley y cuya ley dice, aquí dice, y ordenada por medio de los ángeles. Si ustedes leen, cuando la ley fue entregada en el monte Sinaí, dice que había un resplandor y una luz gigantesca porque habían ángeles cuidando la santidad del monte y dijo, cualquiera que se acerque al monte va a morir. Y pueden leerlo ahí en Isaías, pueden leerlo en los Salmos, la multitud de ángeles cuando el Señor se presenta en el Sinaí, porque la gloria de Dios llenó el monte. Dice por medio de ángeles, pero lo que sigue es mucho más interesante. En mano de un mediador. Esta palabra en la mitad, de alguien, en la mano de alguien en la mitad. Y el que está en la mitad no es de uno solo. O sea, para ser mediador se requiere de uno y de otro. Y tiene que colocarse en la mitad para hacer esto o para hacer esto. Normalmente nosotros pensamos, esto es árbitro, esto es mediador. En ese tiempo la palabra no tenía diferencia. Pero obviamente que por el hecho de que la ley fue añadida por un pacto de Dios en el Sinaí, se requería alguien que se colocara entre el pueblo y Dios, un mediador. La palabra que nosotros usamos es sacerdote, el que intermedia entre Dios y los hombres. Aquí habla de un mediador para ese pacto en el Sinaí, el pacto de la ley. Y por eso dice que el mediador no es de uno solo, sino es de dos. Hay dos caras en el pacto. Si nosotros vamos, si nosotros vamos a Éxodo capítulo 20 en adelante, habla de la ley. ¿Lo ven, cierto?
Y habló Dios todas estas cosas diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿A quién sacó Dios de Egipto de casa de servidumbre? por Israel. A Israel. Ok. Y entonces empieza a decir todas las cosas que están en la ley. Y dice que al frente todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, versículo 18, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Qué estaban diciéndole? Sé tú el mediador, Moisés, sé tú el mediador. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a donde estaba Dios. Ok. Luego sigue hablando de las leyes sobre los esclavos, las leyes sobre la violencia, las leyes sobre la responsabilidad de los amos y de los dueños, las leyes sobre la restitución, las leyes sobre humanidad, cómo deberían hacer las relaciones entre las personas. Luego la lengua. Luego dice las leyes sobre las tres fiestas que debían cumplir y les dice que ellos iban a ser guiados por un ángel. Ok. Llegamos al capítulo 24 y dice esto, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras, lo tiene, ¿cierto? 24:3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las palabras de Jehová, la ley moral y luego las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Escucharon? Se hizo un altar y entonces, versículo 7, tomó el libro del pacto, o sea, de lo que había hablado Dios y lo que Israel dijo que iba a hacer con lo que Dios había hablado. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces tomó la sangre Moisés y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Habla del pacto con la ley. Y la ley es cumplir todas las cosas. Y porque habían dos partes, Dios y el pueblo de Israel, que dijo que iba a obedecer, se requirió de un mediador que sellara ese pacto y se selló con la sangre del sacrificio de los corderos. ¿Estamos? Así que el Sí. pacto de la ley es un pacto de vida de cómo debemos vivir delante de Dios acorde con lo que Dios establece como las leyes naturales para los seres humanos que Él creó. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Ok. Esta primera pregunta surge porque en el versículo 18 dice que la herencia no es por la ley, sino por la promesa. ¿Para qué sirve la ley? Y ahora sabemos. Y por eso es que ahora vamos a entender por qué aquí, pero Dios es uno. Uno se devana los sesos y piensa, pero ¿qué es eso? ¿Por qué cambia eso? ¿Y por qué es así? Si acabamos de ver que se necesitaban dos y Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pero Dios es uno. Es porque las promesas las hizo Dios. A diferencia de la ley, que es un pacto y que tiene una razón de ser diferente a la promesa,
nosotros debemos entender que la promesa es algo que a Dios estableció. Nadie le dijo a Dios. Abraham nunca le pidió a Dios un pacto de bendición por haber colocado a Isaac sobre el madero. Nunca. Dios mismo se aparece a Abraham y le dice, por cuanto tú me has obedecido y no había ley, Abraham nunca había jurado ninguna ley, no había ningún pacto en esa cosa, era una bendición que Dios estableció que quería darle a Abraham. Por cuanto me has obedecido, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero Dios es uno. La ley requirió de mediador porque eran dos partes. La promesa no requirió de nada, sino de Dios solamente. ¿Claro? Claro. Ok. Porque eso lleva a una segunda pregunta. Ah, bueno, ok. Entonces, eso significa entonces que la ley está en contra de las promesas de Dios. La ley es contraria a las promesas de Dios porque Dios prometió bendición total por Abraham y a su descendencia. Pero la ley ahora resulta que nos dice que lo que estamos haciendo está mal y entonces, pues, ¿qué? Que nos separa. Entonces dice, esta expresión significa de ninguna manera. No hay una contradicción, no se están enfrentando nada. Esta segunda pregunta no establece que haya algo contrario, porque si la ley que le fue dada tuviera el poder de dar vida, entonces la justicia sería realmente por la ley. ¿Qué está haciendo aquí? Está diciendo la justicia es igual a dar vida. ¿Qué significa? Cuando tú no eres justo delante de Dios, estás muerto, separado absoluta y totalmente de Dios. Puedes hacer todos los rituales que quieras, puedes seguir todas las religiones que quieras, puedes ser súper bueno, puedes ser el hombre, la unión entre Mahatma Gandhi con Sor Teresa de Calcuta y salir un hijo de entre esos dos de una bondad eh, cualquiera. Y nunca jamás podrás tener vida delante de Dios a menos que Dios te haga justo. Porque la justicia delante de Dios depende solamente de Dios. La bendición delante de Dios solamente depende de Dios, no de nosotros. No es un pacto. Y no es un pacto porque no podemos cumplirlo. No tenemos la capacidad de cumplirlo. Ujú. Entonces dice que si la ley, o sea, por cumplir la ley, por hacer las tradiciones, por tener toda esa cantidad de cosas religiosas que tenemos, si por eso pudiéramos tener vida delante de Dios, o sea, pudiéramos tener justicia delante de Dios, entonces la ley sí vale la pena. Entonces la ley establecería, no necesitamos promesa. El problema es que así no es. Y aquí hay una palabra que dice totalmente al contrario. Esta palabra es totalmente contrario, totalmente otra cosa. La escritura ahora establece, no es solamente la ley, todo lo que es la escritura
colocó, juntó todas las cosas, juntó todas las cosas bajo el pecado. ¿Qué significa? La escritura nos demarca que todo lo que nosotros hacemos es pecaminoso, porque nos muestra que somos pecaminosos, porque nos muestra las transgresiones que aparece aquí. Nos muestra el hecho de que somos transgresores de lo que Dios ha dado. Todo está encerrado, está metido en pecado. ¿Para qué? Para que la promesa de fe o que es por la fe o que es dada por la fe en Jesús el Cristo, de Jesús el Mesías, ¿de qué está hablando? Ya habíamos visto eso antes. ¿De qué está hablando cuando en vez de decir el Mesías Jesús, dice Jesús el Mesías? Está hablando de, Jesús es Cristo. ¿cómo? Jesús es Cristo. No. No, a ver, ya habíamos hablado de eso antes. Ok. Si encontramos el término, nosotros en el español tenemos Jesucristo, Ok. pero en el griego aparece Jesús Cristo. Miren aquí, Jesús, Cristo, y en otras partes aparece Cristo, Jesús, Cristo aparece adelante de Jesús, aunque en el español nosotros tenemos siempre la palabra Jesucristo. Cuando habla de Jesús, Cristo está hablando de la obra como hombre, y cuando habla de Cristo, Jesús está hablando desde el punto de Como el vista Mesías. de Jesús como Dios, Ujú, porque el Mesías es Dios. ujú. Jehová dijo, yo, y yo soy el único que salva, y yo soy el único que merece la gloria, nadie más, y mi gloria no se la doy a nadie. Cristo tiene la gloria porque es Jehová. Entonces, cuando aparece Cristo Jesús, habla de la condición divina de Jesús Cristo. Cuando pone a Jesús por antelación, habla de la condición humana. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo, todas las cosas están bajo pecado. O sea, todos nosotros y todo lo que hagamos, no importa si las cosas que hacemos son las mejores del mundo y ayudamos a los niños pobres y ahora nos vamos hasta Myanmar y ayudamos a las personas. Si con eso creemos que tenemos justicia delante de Dios, estamos equivocados. Estamos equivocados. Porque la promesa es por creer en el Jesús Cristo, en lo que Jesús hizo como hombre, que es morir por el pecado de todos nosotros, como lo hemos visto antes. Por eso dice que este Jesús nos fue dado para que muriese por nuestros pecados, para que reparara la rebelión que se suscitó en el jardín del Edén. No hay otro que pueda restaurar la rebelión que hubo contra Dios. No hay otro. Solo el Mesías podía hacer eso. Y el Mesías fue tratado en Daniel como hijo de hombre, porque era necesario que fuera como hombre para que pudiese morir y pagar por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Dios le dijo al hombre, el día que tú cometas pecado, ciertamente morirás. Morirás. Así que este Jesús murió en la cruz por los que estamos aquí. Pero la promesa
es por creer eso, no por hacer nada, es por creerlo. Y entonces dice, versículo 23, antes de que viniese la fe, ok, ¿qué es eso de viniese la fe? En qué debemos creer? Acabamos de verlo. ¿En qué debemos creer para tener la promesa? Jesucristo. En lo que hizo Jesús. Muy bien, entonces, antes de que llegara la simiente a Israel, ¿se dieron cuenta la parte en el versículo 19? Que hasta que viniese la simiente, ¿a dónde? A Israel, a quien fue hecha la promesa, o sea, antes de que viniera esa simiente es este Jesús Cristo que tenía que morir. Entonces, antes de que viniese a quien teníamos que creer, antes de esa muerte, ¿cómo podíamos creer si no sabíamos? Ahora que sabemos que el Mesías, de acuerdo con Isaías 53, debía morir, pues antes de que viniese esa fe, todos nosotros estábamos, esta palabra es todavía más fuerte, estábamos presos militarmente bajo la ley. O sea, había una estricta justicia acorde con la ley. Tú matas a tu vecino, tú mueres. Tú le quitas el ojo al fulanito, tú te quitan un ojo. Tú, etcétera, etcétera, etcétera. Tal cual como la ley dice, estábamos confinados bajo la ley. Cada pecado tenía su responsabilidad y cada pecado debía ser pagado con lo que debía pagarse. Estábamos total y absolutamente bajo la ley, encerrados, encerrados, como los animales dentro de un cerco, sin poder salir. Antes de que llegara la ley, estábamos encerrados. Pero teníamos una esperanza, porque esa es la palabra es para la fe que a nosotros nos iba a ser mostrada o revelada. Todos estábamos encerrados y aunque todo el mundo estaba encerrado, había una esperanza por la simiente de la que había hablado Dios en Génesis 3:15, luego la que le habló a Abraham, había una esperanza. Esa esperanza es que vendría alguien para liberarnos por la fe. Y ese alguien que vendría a liberarnos de nuestro encierro por la ley, no se sabía quién era. Estaba oculto, escondido. Todas las señales en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo, en la vida, no había nada que lo destapara completamente hasta que fue revelada. La simiente llegó al mundo. Así que, de esta misma manera, o lo cual significa que la ley ha sido para nosotros el pedagogo, es que esa es la palabra que dice aquí, el pedagogo, el que nos ha llevado, el que nos ha enseñado, el que nos ha enseñado cómo llegar a Cristo. Wow, ahora hay dos cosas que está hablando aquí que corresponden a las dos preguntas. La primera es que la ley sirve para mostrarle al hombre su transgresión, pero la segunda es que la misma ley, por mostrar la transgresión, también la ley y la escritura completa, no solamente con la Torá, sino también con los profetas, con aquellos que identificaron las cosas que estaban pasando y como Dios las estuvo diciendo y revelando, nos fue llevando hacia el hecho de que llegaría el Mesías.
Por favor, miren la palabra. No hay un Jesús al lado del Cristo. Por lo tanto, está hablando de el Cristo mismo. Nos iba a llevar a la divinidad que iba a venir. Ahora era más claro el hecho de que la ley no es solamente para decirte y señalarte tú eres un pecador. No, la ley es decirte tú eres un pecador, pero hay alguien que morirá por tu pecado para salvarte de la ley. Y la justificación. Y ese alguien es el Mesías, el ungido de Dios, el que Él va a enviar, el que Él le prometió a Abraham, el que Él le prometió a Adán y a Eva. ¿Para qué? ¿Para qué nos lleva a mirar al Cristo, al Mesías? Para que tengamos justificación de fe o por la fe, para que tengamos justicia por la fe. ¿Qué significa además que tengamos justicia por la fe? Significa que tendremos vida por la fe, porque miren aquí arriba, la ley no pudo vivificar. La justicia es lo mismo que tener vida. Entonces, la vida viene por la promesa, no por la ley. Y por la promesa viene la justicia. Y la justicia es por la fe, porque yo tengo que creer que Jesús es el Cristo. Es lo que dice aquí. Ahora dice el versículo 25. Pero cuando vino la fe, ok. Entonces, en el versículo 23, antes que viniese la fe, ¿quién era esta fe que debía venir? ¿Quién era la fe que tenía que venir? Jesucristo. ¿Cómo? Jesucristo. Jesucristo, muy bien. Porque mírenlo, miren el relojito, ven el relojito verdecito que está aquí. ¿Ven el relojito? Sí. Ok, mírenlo aquí arriba. Antes que, ahora viene. Antes que viniese, Nacimiento. ok. Y ahora en el versículo 25, venida esta misma fe. Entonces, esa fe es la simiente, y esa simiente es Cristo, como lo vimos aquí, perdón. Consumador de la fe. Como lo vimos aquí arriba, la simiente, su simiente, la cual es Cristo. Cristo. Ok, ok. Eh, Pero cuando vino Jesús, o cuando vino el Cristo, cuando vino la fe, ya no, ya no, ya no estamos bajo el pedagogo, bajo el que nos enseña, el que nos muestra, el que nos instruye, mm, porque todos somos, o bueno, sí, somos hijos de Dios, no por la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Ok, ahora cambió, sí. ahora cambió. ¿Por qué coloca ahora Cristo Jesús en vez de Jesús Cristo? Porque está consumando la ley, la Dios promesa. Vamos, más o menos, va bien, va bien. Miremos dónde fue que apareció Jesús Cristo. Aparece aquí, ¿cierto? En el versículo, ¿qué? El versículo 22. 22. La promesa es porque yo tengo fe en Jesús Cristo, ¿cierto? Mm, Aquí sí. dice, en Jesús Cristo. O sea, yo tengo fe en que Jesús murió en la cruz por mí. En lo Él que por Jesús su hizo por muerte, nosotros. exacto, por su muerte en la cruz por nosotros. Pero cuando llega a este versículo, en el versículo 25, él dice que los que son hijos de Dios es por la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué cambió a Cristo Jesús? Es
para ser hijo de Dios, miren es que es hermosa esta cosa. La expresión, los hijos de Dios, para hacerlo, de Dios. es necesario creerle a Dios Jesús. Así es. Total. ¿Por qué? Bueno, porque somos hijos de Dios, no de Jesús. Jesús no tuvo hijos como hombre, pero Dios sí tiene hijos y la forma en que hay hijos es que los hijos le crean a Dios. ¿Abraham le fue contado por justicia porque le creyó a Jesús? No, No, a Jehová. Jesús no existía en ese momento, no había ni siquiera la ley. Pero dice la palabra de Dios, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justo, por justicia. Igual está diciéndonos aquí en términos en los cuales coloca a Jesús en la misma categoría del Jehová que le habló a Abraham. Dice, todos aquellos que creen a Dios, Jesús, son hijos de Dios. Ya lo había dicho Juan. Juan ya lo había dicho antes. Bueno, no, fue escrito en el Evangelio de Juan. Versículo 27. Porque todos los bautizados en Cristo, todos los bautizados en el Cristo, ya no en el hombre, en Cristo, de Cristo, de Cristo están vestidos, están, a ver si lo pongo aquí, transformados. vestidos, no, vestidos, No, revestidos. se le ha puesto encima, a ver, entendamos así, esperen, voy a hacer un poquito de mi agua. Cristo están cambiados. Entonces, Miren esto, los que están, el agua es Cristo, los que están en Cristo, ¿se dan cuenta? En Cristo, ¿Sí? ¿cierto? Ok, ¿qué hay alrededor de los que están en el agua? Agua. Están vestidos con eso. Entonces, no es solamente... Están cubiertos, ¿no? como Exactamente, sumergidos. exactamente, exactamente. Entonces, ahora ya podemos entender. Nosotros estamos en Cristo y eso nos encierra. El contrario de la ley que nos encerraba en el pecado es Cristo nos encierra, nos abraza, nos reviste de Él. Una Nos sumerge cobertura. Nos cubre, Él nos cubre. ¿Ustedes pueden entender eso? Sí, amén. Miren esta bendición. Es que es increíble. El mundo y todas las personas están encerradas por el pecado. Pero nosotros, aún estando en el mundo no nos toca en el buen sentido, no nos toca porque alrededor nuestro, como en una cápsula de Cristo, estamos todos revestidos. Y eso es porque somos en Cristo, porque estamos en Cristo. Dice, no hay judío, ni hay griego. No importa si es judío o si es de un heleno. No importa si es judío o si es griego. No importa si es griego, perdón, no es si es esclavo o si está libre. No importa si es hombre o si es mujer. Porque todos nosotros somos uno
en Cristo Jesús. Ahora sí, no hay diferencia y Dios no nos ve diferentes. Ve a Cristo Jesús. Somos uno con Él. ¿Por qué razón? Ya no hay rebelión. Somos hijos de Dios porque ya no hay rebelión, porque seguimos al Señor. No importa ¿cómo que se llama? Si eh, nuestra pecaminosidad permanece, no importa, ese no es el punto. Tendremos que luchar contra ella hasta el último día de nuestras vidas. Vamos a tener que ser absolutamente santos para el Señor y eso nos va a costar y nos va a costar muchísimo, mucho dolor. Pero vale la pena vivir una vida como Dios dice que nosotros debemos vivirla. Y la única manera de vivirla es teniendo la capacidad de vivir en Cristo, porque Cristo nos reviste o nos viste para que nosotros tengamos la capacidad de decirle al pecado no. Podemos estar en un mundo totalmente lleno de pecado y nosotros podemos decirle a eso no, eso es pecado y eso va en contra de Dios. No, no voy a hacer eso y eso va en contra, pero sí, sí voy a entregar esto, sí, sí voy a dar esto, sí, no me voy a amargar por aquello, sí, yo voy a ser alguien generoso, sí, yo voy a ser alguien misericordioso, sí, yo voy a ser y no, no voy a ser alguien que guarde rencores, no, no voy a poner mis ojos en el retrovisor, no, yo voy a mirar hacia adelante porque los que son de Cristo miran hacia el futuro, miran hacia el Señor, que es la única esperanza real en esta vida es que miramos al Señor. Amén. Y Amén a todo lo entonces, que estás diciendo. y entonces llega el versículo 29 y establece ¿cómo se llamaría eso? Como el colofón, sí, es el colofón. Y dice, si ustedes son miren la palabra, si ustedes de Cristo, o sea, si ustedes son de Cristo, ciertamente son esperma, son eh, tienen el ADN, tienen el ADN de Abraham, pertenecen a la familia de Abraham. Genes, Si ustedes Génesis. son de Cristo, necesariamente son de la familia de Abraham, de aquellos que creyeron. O sea, nadie puede ser de Cristo a menos que le haya creído a Cristo, que Él es Jesús, el que murió en la cruz por tus pecados. Recibiste justicia, con esa justicia recibiste vida, con esa vida recibiste el Espíritu Santo y cuando tú recibiste el Espíritu Santo, fuiste colocado dentro de Jesucristo y Jesucristo vino a estar en un revestimiento, en un vestido en ti. Y por lo tanto eres como Abraham, de la familia de los creyentes, de que tienen el mismo ADN de los creyentes. Y como eres de Adán, entonces eres hijo. Y como tú eres hijo, entonces eres heredero según la promesa que le hicieron a Abraham. Amén. Mis amados, el cielo, el reino de Dios, no se gana, se hereda, se hereda. Y la herencia solo es para los hijos. No puedes ir al cielo por lo que hagas, sino porque Dios prometió que aquellos que le creyeran irían a su reino. Aquellos que le obedecieran serían de su reino. Y no es una obediencia porque haya un ejército acampando a tu alrededor para que obedezcas.
No, es la obediencia que le debe un hijo a su padre. ¿Qué le debe por amor un hijo a su padre? Eso es lo que está diciendo aquí. Y todo se resume a eso. La ley te muestra cuán pecador eres, cuánta maldad puede haber en tu vida. La ley te muestra eso, pero también la ley te muestra que existe la salida, y esa salida es el Mesías. Y ese Mesías debía morir, pero para morir tuvo que convertirse, no, tuvo que tomar una humanidad que pudiese morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, porque Dios había dicho que cuando la rebelión contra él se diera, la única forma en que podía pagarse rebelión era la muerte. Por cuanto, les voy a explicar un poquito más. Perdónenme, denme este tiempito, un minuto. Si Dios es el Dios de la vida y yo me rebelo contra el Dios de la vida, o sea, voy en contra de la vida, ¿qué es lo que yo estoy buscando? La muerte. Entonces no es sino simplemente una natural manera de decirlo. El día que tú comas de ese fruto, vas a morir. ¿Por qué? Porque desobedeces al que es la vida. O sea, no estás con la vida, no quieres la vida, prefieres morir. Así que vuelvo de nuevo otra vez a la ley. Corto, vuelvo a la ley. La ley te muestra cuán malvado puede ser nuestro corazón. Pero también Ajá, la sí. ley muestra la esperanza de que hay uno que vino a restaurar la rebelión del principio, a el hecho de volvernos nuevamente hijos de Dios y tener una relación total y auténtica con aquel que nos ama. Y esa manera es volver a ser hijo y tener esa condición de yo quiero obedecer a mi padre. Ella nos lleva a Cristo. Entonces la ley nos muestra la esperanza de un Am- Jesús que muere en una cruz por mi pecado. Y cuando Ujú. yo creo eso, como Abraham creyó a Dios, así como Abraham creyó a Dios, nosotros creemos a Dios en Jesús, perdón, en Cristo Jesús, de la misma forma que Abraham, de la misma forma nosotros somos justificados. Y al ser justificados recibimos su vida, la vida de aquel con el cual nosotros nos unimos. Y al recibir esa vida, somos sellados con el Espíritu Santo. Nos coloca el Espíritu Santo y eso nos lleva a colocarnos dentro de Cristo. Y al estar colocados dentro de Cristo, estamos rodeados, estamos vestidos por su ser. De manera que al estar revestidos de su ser, Inundados de ser, sí. somos hijos. Y como hijos, pues lo único que nosotros estamos esperando es la herencia que nuestro Padre va a repartir el día que Él quiera repartirla. Eso no fue porque Ujú. nosotros cumpliésemos nada, es porque en Abraham serían benditas todas las familias de la Hola. tierra cuando llegue o cuando llegó la simiente que debía venir. Ok. Es, es mi deseo que haya quedado claro, porque es Excelente. muy importante entender las diferencias entre la ley mosaica y la promesa de Abraham, porque nosotros vivimos
porque el Padre hizo la promesa de bendecirnos. Sinceramente, y por esa razón, nosotros estamos aquí, Padre, para bendecirte, para reconocer que no hay ninguna manera en que un hombre hubiera podido tener esta visión de salvación como la que tú nos has dado, esta visión de justicia como la que tú has dado a nosotros, sobre todo porque somos rebeldes en contra de ti. Somos hasta capaces de hablar en contra de aquel que nos dio la vida. Así que en este día, y habiendo entendido todo lo que tú nos has mostrado en tu palabra, te agradecemos inmensamente por habernos rescatado. Te agradecemos, Señor Jesús, por haber tomado la decisión de venir a hacerte como uno de nosotros y tomar la cruz que merecíamos por nuestros pecados para que pudiésemos ser libres de ellos. Gracias por habernos librado del encierro con el cual la ley, las tradiciones y las religiones humanas y todas las cosas quieren cercarnos. Y más bien, gracias porque tenemos la libertad de vivir en ti. Aún con todo lo que se está degenerando en este mundo, nosotros permanecemos vestidos de esa gracia tuya para poder existir en un mundo tan pecaminoso como este y poderle decir no al pecado y sí a lo que tú nos has enseñado. Y gracias, Espíritu Santo. Pocas veces nos referimos a ti, pero sin ti, ¿qué capacidad tendríamos para entendernos? Incluso para reconocer cuando cosas que hacemos son rebelión contra ti. Sin ti, ¿qué capacidad tendríamos para decir no a lo malo? ¿Qué capacidad tendríamos para discernir qué es lo que es bueno para Dios? Ninguna. Tenemos un corazón engañoso. Pero por ti, nosotros podemos vivir una vida acorde con nuestro Padre. Así que también te agradecemos. Sea este un buen día para decirles, los amamos. Ojo, te amamos. Los amamos como personas, pero te amamos como esencia, Señor y Dios. Gracias, Señor Jesús, porque tú refrendas nuestras palabras. Amén. Así sea.